Muy buenas, soy Sebastián Miranda Brenes, docente de gestión ambiental de la Unidad Regional Huetar Caribe de Lina. Vamos a seguir hablando sobre gestión integral de residuos. Y en este video vamos a entender propiamente qué es la gestión integral de residuos y qué establece la Ley 8839 de Costa Rica. Primeramente vamos a iniciar por la definición que establece esta legislación. Y habla que la gestión integral de residuos es el conjunto articulado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, de monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos ordinarios desde su generación hasta su disposición final. Entonces vemos que la gestión implica un conjunto de acciones muy amplio que va desde las acciones normativas o regulatorias, donde voy a establecer leyes, reglamentos, como organización puedo establecer políticas, puedo establecer procedimientos, puedo hacer circulares o directrices para hacer una gestión de los residuos correcta. Tenemos acciones operativas donde todas las personas, donde todos los generadores tienen una responsabilidad en la cadena del manejo de la gestión de los residuos, que inicia desde la separación, que inicia desde la forma en que consumimos, que inicia en la forma en que vamos en pensar qué vamos a hacer cuando generamos este tipo de residuos, hasta cómo los trato, cómo los reutilizo, qué disposición les doy. Entonces todo esto tiene una acción operativa. Hay un proceso, una cadena de acciones que tienen que ir en conjunto y que tienen que estar ligada a todas las personas y a todos los actores sociales que generan residuos. Además tenemos que hablar de asuntos financieros. Todo proceso de gestión ocupa procesos de inversión. Ocupo infraestructura en mis instituciones para colocar contenedores por separado. Ocupo infraestructura en mi organización para tener un centro de transferencia o un centro de acopio para los residuos no aprovechables y los aprovechables. También podría ocupar infraestructura para hacer lugares de compostaje o invertir en maquinaria o en equipo para poder procesar algunos de mis residuos dentro de la organización. Esto obviamente va a implicar acciones administrativas. Ocupo administrar estos recursos financieros. Ocupo administrar el tiempo de las personas que se van a encargar de hacer la gestión en mi organización. Además de eso, ocupo, y es uno de los puntos tal vez más importantes, labores educativas, puesto que venimos ya con hábitos desde nuestros hogares, desde nuestras familias, de manejar los residuos de cierta manera que no siempre es la mejor. Entonces ocupamos hacer labores de reeducación, ocupamos hacer acciones de reaprendizaje, ocupamos entender la problemática, hasta dónde llega el problema, cuál es nuestra responsabilidad y hasta dónde podemos llegar nosotros para hacer una buena gestión de los residuos. Además, ocupa hacer labores de planificación. Todo proceso ocupa hacer labores de planificación. Por ejemplo, las municipalidades tienen que planificar las rutas de recolección. Las municipalidades tienen que planificar las rutas de recolección diferenciada. Las empresas y organizaciones tienen que planificar el tiempo en que van a ir a dejar sus residuos a los centros de acopios o hacer los procesos de recolección de los residuos en la institución. Yo tengo que ajustarme a esa planificación como generador para sacar mis residuos de reciclaje o para sacar los residuos no aprovechables para que el camión los recupere. Ese tipo de acciones también se planifican. Además, las organizaciones tienen que monitorear las acciones. Las organizaciones tienen que ir dándole seguimiento a sus planes de gestión de residuos. Porque acá es muy importante. La ley establece de que toda organización, de que toda persona jurídica, de que toda comercio, toda institución tiene que tener para su operación un plan de gestión integral de residuos, un programa de residuos, exceptuando
única y exclusivamente a los hogares. Después de eso, todas las personas jurídicas y todas las instituciones o todos los comercios o todas las empresas, para sacar su permiso de funcionamiento, deben de presentar un programa de gestión de residuos. Por lo tanto, aquí ocupamos hacer un diagnóstico, aquí ocupamos hacer planificación, aquí ocupamos hacer monitoreo y finalmente también ocupamos hacer la evaluación de estos planes para ver qué tan efectivos han sido. Ocupo llevar registros, ocupo hacer labores de pesaje cada vez que voy a entregar mis residuos. Ocupo hacer labores de monitoreo de las personas encargadas si están haciendo bien las acciones. Ocupo monitorear las acciones de capacitación y educación en mi organización. O sea, la gestión integral de residuos implica un proceso amplio para asegurar un buen manejo. Como vimos, los impactos de los residuos son muy grandes. Los impactos ambientales, sociales, económicos de los residuos, los problemas de salud asociados a estos son muy grandes y son muy graves. Por lo tanto, las inversiones que nosotros hagamos como organización para resolver estos problemas son más que necesarios. Y ya existe una ley que establece estas responsabilidades. De hecho, como podemos ver, la ley 8839 promulgada en el 2010 en Costa Rica establece principios importantes como el principio de responsabilidad compartida y el principio de responsabilidad extendida del productor, entre otros. Rescato estos dos debido a que la responsabilidad compartida establece que toda persona tiene la responsabilidad de manejar los residuos adecuadamente. Toda persona tiene que participar en el manejo correcto de los residuos. Esto pasaba de que muchas veces se manejaba una narrativa diciendo que si yo pago mis impuestos, para eso está el camión, para eso está la municipalidad, para eso hay personas contratadas. Si yo soy una empresa y le pago a la municipalidad las labores de recolección, me desentiendo y comienzo a delegar la responsabilidad. Sin embargo, la legislación establece que todo generador tiene responsabilidad sobre los residuos que produce. Recordemos, como lo hablamos en un video anterior, las municipalidades tienen la responsabilidad exclusiva de los residuos ordinarios, pero su responsabilidad viene siendo de recolección de residuos no aprovechables, recolección de residuos aprovechables, o sea, la recolección diferenciada, incentivar la creación de centros de acopio para la recuperación de residuos aprovechables y darles un buen tratamiento o disposición final a aquellos residuos que no pueden ser recuperados, ¿verdad? Y para eso generalmente se tiende a trabajar con los rellenos sanitarios. Sin embargo, la ley establece que los generadores, que son personas físicas o jurídicas que generan los residuos o que desechan materiales, tienen la responsabilidad de gestionar adecuadamente los residuos ordinarios con las municipalidades y gestionar sus residuos de manejo especial y peligrosos con otros gestores autorizados. Recordemos esta figura importante. Un gestor autorizado es una empresa o una organización que está inscrita en el Ministerio de Salud y está autorizada para gestionar adecuadamente cierto tipo de residuos. Entonces, la responsabilidad compartida llega a ser sumamente importante acá, porque nos dice que no todos tenemos la misma responsabilidad, pero todos y todas tenemos ciertas responsabilidades que cumplir para hacer un manejo adecuado de los residuos que generamos. Además, le da una responsabilidad extra al productor. Si recordamos un video anterior, hacíamos la diferencia de productor y generador. El productor se entiende como aquella persona física o jurídica que se encarga de producir los bienes de consumo o servicios
que generan residuos, o importan o son importadores de bienes de consumo que cuando llegan a la cadena final, ¿verdad?, se convierten en residuos. ¿Por parte de quiénes? De los generadores. El generador, recordemos, es aquella persona física o jurídica que produce o que genera los residuos que se deben de manejar. Bien, entonces esta responsabilidad extra que se le da a los productores, o sea, a los que importan bienes de consumo o a los que producen los bienes de consumo, se establece que estos productores tienen responsabilidad no solo en el momento de producir su bien de consumo, no solo con los residuos que se producen o que se generan cuando está dentro del proceso productivo del bien de consumo, ¿verdad? No solo dentro de esa infraestructura, sino que tiene responsabilidad desde que está eligiendo las materias primas, o sea, desde el inicio de su ciclo de vida del producto, hasta que los consumidores desechan ese material, y tiene responsabilidad de recuperar, informar y estimular la buena gestión de los residuos. Entonces, el productor, en la ley, se le da una responsabilidad durante todo el ciclo de vida del producto. Por eso esto es muy importante, porque también muchas veces los productores, lamentablemente, evadían la responsabilidad y decían de que ellos no podían asumir la culpa o la responsabilidad de quienes no hacían una buena gestión de los residuos. Entonces, por ejemplo, los productores de plástico decían de que ellos no tenían la culpa de que las personas desecharan el plástico de manera incorrecta. Sin embargo, la ley le dice: un segundo, usted es productor de plástico, usted le vende el plástico a la persona y usted tiene una responsabilidad sobre ese plástico para que la persona haga una buena gestión y para tratar de recuperar ese material y ojalá ingresarlo nuevamente a un ciclo productivo. Esto no quiere decir que nosotros como consumidores no tengamos responsabilidad. Todo lo contrario, la responsabilidad compartida nos dice: nosotros como generadores de residuos tenemos la responsabilidad de separar los materiales, tenemos la responsabilidad de no desechar los materiales en lugares inadecuados, tenemos la responsabilidad de no quemar nuestros residuos, tenemos la responsabilidad de que esos residuos vayan con el gestor adecuado, sea el camión municipal, tenemos la responsabilidad de hacer separación de los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de responsabilidades que ya están establecidas en la Ley 8839 y en su reglamento. Entonces, estos dos principios los rescato porque aquí hablamos de algo necesario. Que cada una de las personas, tanto físicas como jurídicas, asuman la responsabilidad de manejar los residuos de manera adecuada. Posteriormente, la ley establece una forma adecuada para manejar los residuos. Establece 6 pasos que deberían de darse para manejar los residuos. Esto en un documento se conoce como el cono de lo deseable. Y inicia por algo muy interesante. Inicia con una máxima que dice: el mejor residuo a manejar es aquel que no se produce. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo evito comprar algo, si evito comprar algo que no necesito, si evito comprar un material de un solo uso, si evito comprar un material desechable, estoy evitando consecuentemente la generación de residuos. Entonces, la invitación inicial de la gestión integral de los residuos es: revise sus hábitos, revise su proceso productivo, revise su forma de hacer las cosas y determine si está consumiendo cosas que no necesita, si puede evitar de comprar cosas y así va a evitar también generar residuos. Entonces, el evitar se produce es el punto esencial de esto, porque literalmente estamos hablando de que es un proceso de preconsumo. Antes de consumir puedo tomar la decisión de no generar un residuo, evitando comprar algo que realmente no requiero.
Entonces aquí aparece una figura importante que se llama el consumidor responsable. Y tanto las empresas como las personas pueden aplicar esto. El consumidor responsable se establece aquel que antes de consumir se pregunta: ¿lo ocupo o no lo ocupo? Si no lo ocupo, no lo compro. Si no lo compro, no genero residuos. ¿Lo ocupo? Si lo ocupo, ¿cuánto ocupo? Y aquí es donde entra el segundo paso. Cuando yo me pregunto cuánto ocupo, voy a consumir lo estrictamente necesario. Somos una especie consumidora, no consumista, consumidora. Requerimos de materiales, requerimos de alimento, requerimos de ciertos recursos para poder sostenernos en la vida. Sin embargo, tenemos límites de consumo. Podemos consumir lo estrictamente necesario. Esto nos va a conducir a tener una mejor economía, una mejor salud, una mejor calidad de vida. Nuestro sistema económico tiende a estimular el consumo excesivo, tiende a estimular el consumismo y a hacernos comprar cosas que no necesitamos o comprar de más, ¿verdad? Y esto lo podemos evitar haciendo un consumo responsable y decir: si no lo ocupo, no lo compro. Si lo necesito, voy a comprar exactamente aquello que requiero. Y esto va a implicar una reducción de los residuos que voy a generar. ¿Por qué? Porque si yo compraba 10 latas de conserva y realmente lo que ocupo son 2, voy a evitar generar 8 latas de conserva y reduzco la cantidad de residuos porque voy a generar específicamente aquello que necesito. Entonces la reducción es el segundo paso importante y estamos aquí hablando de antes de consumir. Son decisiones antes de consumir. Y nuevamente les digo, esto puede ser a nivel individual como personas, pero también una empresa lo hace. Muchas veces las empresas, cuando comienzan a hacer sus procesos de gestión integral de residuos, logran determinar que estaban comprando materia prima, algunos productos, algunos insumos que realmente o no necesitaban o estaban consumiendo en exceso. Y pequeñas reducciones o el evitar comprar algo se tradujo posteriormente en ahorros multimillonarios para sus procesos productivos. Esto se lo voy a poner de manera muy simple. Si una persona consume un refresco gaseoso por día, que equivale a 1000 colones, para poner un número, si yo consumo esto en un año, literalmente estoy gastando 365,000 colones en un solo producto. Si yo evito ese producto, puedo ahorrar 365,000 colones. Si reduzco el consumo de ese producto, puedo ahorrar cierta cantidad de dinero. Eso para una persona. Ahora imagínense para una empresa que produce a gran escala. ¿Cuánto puede representar el ahorro de 1 kilogramo de algo? El ahorro de 1 litro de algo. El ahorro de una tonelada de un insumo. Puede representar un ahorro multimillonario. Y de hecho, esto es muy importante, porque en la gestión integral de residuos, el evitar y el reducir, y consiguientemente el reutilizar, son 3 hábitos que se van a entender como medidas que implican ahorro económico. Y esto es muy importante, porque realmente es cuando la gestión integral de residuos también se vuelve atractiva para los productores. ¿Por qué? Porque comienzan a ver de que haciendo una buena gestión de sus residuos va a implicar una mejora en la eficiencia de su producción, una mejora en la eficacia de su producción, generalmente tiende a aumentar su productividad, generalmente tiende a mejorar su imagen, su posicionamiento en el mercado, su competitividad, y todo esto se traduce no solamente en ahorros, sino que a la larga se traduce también en una mejora de sus utilidades. Entonces, el tercer paso, la reutilización. Yo, cuando estoy comprando, puedo seleccionar productos que pueda volver a utilizar en algún momento.
puedo comenzar a comprar materiales para evitar desecharlos y comenzar a darles otro uso. Y esto es importante porque también va a llegar a representar un sistema de ahorro de dinero. Y obviamente, si yo reutilizo, alargo el tiempo de vida de un producto y esto me permite evitar la generación de residuos o que la cantidad de residuos que produzco disminuya. Posterior al cuarto paso, estamos hablando ya de que tenemos procesos de inversiones muy, pero muy altos. Porque aquí ya implica otras figuras, otras personas físicas o jurídicas que tienen que intervenir para que sean exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en la valorización. La valorización es darle un valor económico a un material de desecho. Y puede darse por 3 medios. 1, el reciclaje. 2, el coprocesamiento. Y 3, el aprovechamiento energético. El reciclaje es bastante conocido. Es agarrar un residuo y recuperarlo para luego introducirlo en un proceso industrial de transformación para producir un nuevo bien de consumo. Eso en resumen es el reciclaje. Sin embargo, si vemos esta cadena, ocupamos 1, inversión de contenedores, espacio, infraestructura para hacer una buena separación de mis residuos. 2, ocupo después transportar mis residuos a un lugar que generalmente es un centro de acopio. Y un centro de acopio implica una infraestructura muy grande con maquinaria, con materiales, con gastos, con mano de obra, con pago de seguros, con pago de servicios. O sea, estoy hablando de un sistema que tiene que funcionar como una empresa y que tiene que tener sus utilidades para que sea sostenible en el tiempo. O sea, alguien tiene que invertir dinero en infraestructura, maquinaria, pago de salarios, etcétera, para lograr que una empresa, una persona o una organización tenga a dónde llevar sus residuos para recuperarlos. Posteriormente, cuando se hacen los procesos de clasificación y almacenaje temporal en ese lugar tan costoso, tiene que trasladarse hacia una empresa que tuvo que invertir mucho dinero en modificar o crear un sistema de producción para recuperar ese producto y posteriormente transformarlo, ya sea para incorporarlo nuevamente a su sistema de producción o para transformar ese material en otro bien de consumo. Por tanto, esa empresa que está encargada de recibir o recuperar los materiales provenientes del centro de acopio también tuvo que hacer un gasto enorme en infraestructura, compra de maquinaria, pago de servicios, pago de salarios, etcétera, etcétera. Para que la cadena del reciclaje sea factible, tiene que haber al menos una serie de empresas que trabajan en encadenamiento productivo para que sea factible. Y en algún momento, si el encadenamiento falla, ya sea que los generadores no se paren, ya sea que el centro de acopio no sea rentable y cierre, o ya sea que la empresa decida no seguir con los procesos, simplemente el reciclaje no es factible. Por tanto, estamos hablando de que la valorización implica generalmente una inversión alta de dinero que alguien tiene que hacer, ya sea una municipalidad, ya sea un estado o ya sea una empresa. Cuando hablamos de coprocesamiento, sucede exactamente lo mismo. Yo ocupo recuperar un material, por ejemplo el plástico, como está haciendo una empresa en Costa Rica que produce blocks para la construcción. Tiene que haber una inversión muy alta para recuperar ese material. Ocupo construir una infraestructura para procesar el material recuperado, por ejemplo,
hacerlo en pellets o hacerlo en pequeñas bolitas de plástico, y eso es una inversión muy alta, para posteriormente introducirlo en un proceso productivo ya existente y darle un valor agregado al producto que estoy haciendo. Por ejemplo, esta empresa que les menciono produce un tipo de arena plástica que mezcla con la arena tradicional, con la arena que conocemos, y con cemento y agua, y produce blocks donde en su composición tienen 95% la mezcla original de arena y cemento y un 5% de plástico para fijar el material ahí y que no ande libre en el ambiente contaminando. Eso es un proceso de coprocesamiento y también requiere muchísima inversión. El último proceso es el del aprovechamiento energético, que a través de incineradores, que generalmente son muy costosos y muy costosos de operar porque ocupan muchísima energía para hacerlo, vamos a recuperar, nuevamente ocupamos invertir en la recuperación de residuos con alta capacidad calórica para ser introducidos en el incinerador, y la combustión controlada de estos va a producir energía, y esa energía la puedo transformar posteriormente en trabajo, en calor o en electricidad, y será aprovechada por otras personas. Entonces veamos que la cadena de valorización es sumamente alta y costosa. La cadena de valorización generalmente implica inversiones muy altas. Lo mismo sucede con los procesos de tratamiento. Los procesos de tratamiento pueden ser de bajo costo, pero sí implican una inversión, o pueden llevar costos muy altos, ¿verdad? Procesos de bajo costo: si yo genero pilas o genero gilets ¿verdad? O rasuradoras, o genero jeringas, puedo encapsularlas y tener recipientes sólidos donde ir colocando estos materiales para cerrarlos y reducir su peligrosidad. Pero si tengo residuos peligrosos, tal vez tenga que implicar ya en maquinaria muy alta. Por ejemplo, los hospitales, las clínicas que manejan residuos infectocontagiosos tienen que invertir en un equipo llamado autoclave, que generalmente son muy grandes, para colocar sus residuos ahí y posteriormente hacerles un proceso de esterilización para poder luego ser desechados como residuos ordinarios. Y eso es una inversión muy alta. O las empresas que generan aguas residuales tienen que invertir muchísimo dinero en plantas de tratamiento de aguas. O las empresas que generan cierta cantidad de gases que superan los límites permitidos tienen que invertir mucho dinero en tratamiento para reducir las concentraciones de contaminantes. Entonces, también los tratamientos que generalmente se dan ya cuando existe el contaminante van a implicar una inversión muy alta. Y finalmente tenemos la disposición. La disposición es aquel proceso donde yo tomo los residuos y los coloco o los confino permanentemente en un lugar. Y esto estamos hablando generalmente de rellenos sanitarios. Y los rellenos sanitarios bien manejados, los rellenos sanitarios bien construidos con las condiciones de ingeniería ambiental y de salud ambiental necesarias, son inversiones de alto costo, son inversiones de mucho dinero, porque ocupo un gran terreno a donde voy a impermeabilizarlo con geomembranas, donde voy a permeabilizarlo con geotextiles, donde lo voy a permeabilizar con arcilla, donde voy a construir un sistema de captación de lixiviados que posteriormente tengo que construir una planta de tratamiento para darles un buen manejo. Tengo que construir un sistema de respiración o de chimeneas para conducir los gases de descomposición de los residuos. Tengo que utilizar mucho combustible y maquinaria para enterrar los residuos diariamente. Por lo tanto, es un proceso sumamente costoso. Entonces, vean qué interesante. La gestión integral de residuos podemos dividirla en 3 procesos ahorrativos, 3 cambios de hábitos que nos recuperan una inversión alta y 3 procesos que ya requiero
una inversión de dinero significativa y que dependo además de otros actores para que sea factible. Entonces, esto es muy importante de entender, porque todos nosotros tenemos una responsabilidad y podemos ir asumiendo un rol dentro del manejo adecuado de los residuos. Una forma fácil de recordar estas 4 primeras etapas es lo que se conoce como las 4 R's. Y las 4 R's se van a llamar, en el caso para el de Costa Rica, en rechazar. Evitar se transforma en rechazar. Hablamos de reducir, hablamos de reutilizar y el valorizar se transforma en reciclar o recuperar para reciclar. Estas 4 R's, ¿verdad?, nos ayudan o son muy importantes para que la gente recuerde rápidamente el proceso de un buen manejo de los residuos. Entonces, es una forma educativa, es una forma rápida de aprendernos cuál es la forma correcta de manejar. Y recordemos, inicia antes de consumir. Rechazar aquello que no necesito, rechazar materiales desechables, rechazar materiales de un solo uso, rechazar materiales que duren poco, reducir lo que consumo, consumir estrictamente lo necesario, comprar cosas que pueda reutilizar y alargar su vida útil. Y finalmente, si no lo puedo dejar de consumir, comprar materiales que puedan ser recuperados y enviados a reciclar para producir nuevos bienes de consumo. Recordemos que Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante y en 2016 publicó lo que fue la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos y estableció un código de color para que en nuestras organizaciones podamos hacer una separación correcta de los materiales que queremos desechar. Y estableció, por ejemplo, que en los recipientes verdes se vaya depositando todos los residuos orgánicos, que en los recipientes azules se vayan depositando todo lo que son envases plásticos, bolsas, que en los recipientes amarillos todo lo que es metálico como aluminio y hojalata, que en los recipientes grises vaya el papel y el cartón, que en los recipientes negros los residuos ordinarios no aprovechables, en los recipientes rojos los residuos bioinfecciosos, en los recipientes anaranjados los residuos de vidrio y finalmente recipientes cafés para aquellos residuos de manejo especial. Recordemos que como generadores tenemos la necesidad de separar nuestros residuos correctamente. Si aprovechamos el 93% de los materiales aprovechables que generamos diariamente, en poco tiempo podríamos reducir los impactos de los residuos sobre el ambiente, recuperar mucho nuestros ecosistemas y la salud de nuestros ríos, nuestras playas, nuestros mares, mejorar nuestra salud, la salud de la población y facilitar muchísimo el buen manejo de los residuos por parte de las municipalidades que invierten mucho dinero en el tratamiento, por parte de las empresas, por parte de los gestores autorizados. Y además, si las empresas asumen su responsabilidad extendida, también nos permitirán tener opciones para que nosotros como generadores podamos garantizar la recuperación de aquellos materiales que queremos desechar. Muchas gracias. Escanee este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos.